Todo comenzó con un destello en medio de la lluvia. Elena caminaba sin rumbo fijo por una calle secundaria, cuando algo en un escaparate la detuvo en seco. No era un anuncio. No era una luz. Era un medallón, una pequeña brújula de plata colgando del cuello de un niño descalzo que se miraba en el vidrio empañado. El aire se le escapó del pecho. Ese objeto no podía estar allí. No después de 5 años. No después de cientos de noches suplicando por una pista. Porque esa brújula era única. Solo existían 3 en el mundo, fabricadas por encargo. Una de ellas pertenecía a su hija, Lía, desaparecida misteriosamente cuando tenía 6 años. El corazón de Elena comenzó a golpear como un martillo. Un pensamiento la atravesó. Si es coincidencia, me rompe. Si no lo es, me cambia la vida. Avanzó 2 pasos con el alma temblando. El niño retrocedió como un animalito asustado, abrazando contra su pecho una bolsa de plástico vieja. Y entonces ocurrió algo que la dejó helada. El pequeño apretó la brújula con la misma delicadeza con la que lo hacía Lía cuando tenía miedo de perderse. Elena contuvo el llanto. Había un secreto allí, un secreto imposible de ignorar. Pero lo más inquietante era otro detalle. El niño jamás aceptaba ponerse zapatos, aunque se los ofrecieran. Un detalle que parecía insignificante, y que solo más adelante revelaría la verdad que cambiaría todo. Elena Rivas no siempre fue así. Hace 6 años, dirigía una startup de salud digital que la llevó a la portada de revistas y a acumular una fortuna inesperada. Pero todo eso perdió sentido el día que Lía, su única hija, desapareció en un parque durante un paseo de domingo. Desde entonces, cada minuto se convirtió en un recordatorio cruel. La risa de los niños en la calle. El silencio de una habitación vacía. El hueco en la mesa donde Lía solía dibujar. Elena gastó millones en detectives privados, en recompensas, en pistas falsas que nunca llevaron a nada. Vendió su empresa. Vendió su tranquilidad. Se quedó con lo único que le importaba, la promesa de encontrar a su hija. Y aunque el mundo le decía que aceptara la pérdida, ella no podía. Porque cada madre sabe cuando su hijo aún respira en algún lugar. Por eso, esa noche bajo la lluvia, ver esa brújula no fue casualidad. Fue como escuchar un eco del pasado. El niño que la llevaba parecía frágil, como si la vida lo hubiera puesto a prueba demasiado pronto. Elena quería correr, gritar el nombre de su hija, arrancarle respuestas a la realidad. Pero sabía que la prisa podía arruinarlo todo. Así que respiró hondo. Y decidió dar el paso más difícil, acercarse despacio, con el corazón latiendo al borde del abismo, consciente de que si estaba equivocada, se rompería para siempre. Elena se agachó un poco, bajando la voz para no sonar amenazante. «Hola, ¿estás bien?» El niño la miró con ojos grandes, alertas, como un animalito acorralado. No dijo nada. Solo abrazó con más fuerza su bolsa de plástico y escondió la brújula bajo la camisa. Elena dio un paso, y él retrocedió 2. El aire se podía cortar con tijeras. «No voy a quitarte nada», intentó de nuevo, suave, casi suplicante. «Entonces, ¿qué quieres?», respondió al fin con voz ronca. Ese sonido le atravesó el pecho. Era frágil y desafiante a la vez. Elena tragó saliva. «Solo quiero hablar. Tal vez invitarte a comer». El niño se encogió de hombros. «Nadie da nada gratis». «Lo sé», dijo ella, y dejó que la frase flotara en el aire. «Pero todos merecen una comida caliente, ¿no crees?». Él apretó la brújula. Sus nudillos blancos revelaban miedo, o costumbre. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena. Una pausa larga. «Nico». Ese nombre cayó como una piedra en su interior. No era Lía, pero algo en la forma en que lo dijo sonó ensayado, como aprendido de memoria. «Mucho gusto, Nico. Yo soy Elena». Él miró la salida más cercana, como calculando la distancia si tenía que huir. Elena lo notó. «Si decides correr, no te detendré. Pero si decides quedarte, puedo comprarte algo de comer ahora mismo. Tú eliges la mesa, cerca de la puerta, para que te sientas seguro». El niño frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque no me gusta ver a nadie con frío y hambre». Hubo un silencio pesado. Entonces, Nico se levantó despacio, siempre con la brújula bajo la mano, y murmuró: «Si me haces preguntas raras, me voy». Elena asintió, con un nudo en la garganta. No lo sabía aún, pero ese pequeño gesto de confianza era el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El café olía a pan tostado y a chocolate recién hecho.
Elena eligió la mesa más cercana a la puerta, tal como había prometido. Nico se sentó de espaldas a la pared, con los ojos fijos en la salida, como si cada sonido fuera una señal de alarma. Cuando le sirvieron el sándwich, lo devoró en segundos, apenas respirando entre bocado y bocado. Elena lo miraba en silencio, intentando no quebrarse. Esa escena era un espejo roto. Años atrás, su hija Lía también comía así cuando tenía miedo de que le quitaran su plato. ¿Hace cuánto vives en la calle?, preguntó suavemente. Nico se encogió de hombros. Mucho. A veces con gente, a veces solo. No quiso dar más detalles. Su voz tenía la dureza de quien ya aprendió a no confiar. Elena decidió cambiar de ángulo. Esa brújula que llevas, ¿sabes qué significa? El niño la tomó entre sus dedos, con cuidado. Siempre la tuve. Desde que recuerdo. Es lo único que me queda. Ese gesto, protegerla con las dos manos como si fuera un tesoro, era idéntico al de Lía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respiró hondo, sacó el celular y deslizó la pantalla. En ella apareció una foto, Lía, sonriendo con el mismo medallón colgado al cuello. Mira, ella es mi hija. Nico miró la pantalla apenas un segundo. Su rostro palideció de inmediato, sus manos temblaron y empujó el teléfono como si quemara. No quiero verlo, dijo casi gritando. El café entero se volvió un eco lejano. Elena se quedó paralizada, con el corazón a mil. Esa reacción no podía ser casualidad. El niño bajó la mirada, respirando rápido. ¿Sabes qué pasa?, susurró, casi sin que se escuchara. Siempre que alguien se me acerca, termina mal. Elena lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Pero Nico ya había desviado la mirada, cerrándose otra vez. Un nuevo secreto acababa de salir a la superficie, pero aún no estaba listo para explicarlo. Un secreto que, más adelante, revelaría un pasado mucho más oscuro de lo que Elena imaginaba. Esa misma noche, Elena no pudo quedarse quieta. Marcó un número que no usaba desde hacía tiempo. Darío, necesito verte. Es urgente. Darío Salgado había sido el investigador privado que trabajó el caso de Lía al principio. Veterano, ojeroso, con más derrotas que victorias, pero con una mirada afilada que nunca dejaba escapar un detalle. Cuando llegó a su oficina, él ya la esperaba con una carpeta sobre el escritorio. Tu llamada me preocupó, dijo sin rodeos. ¿Qué encontraste? Elena colocó la brújula en la mesa. El silencio de Darío lo dijo todo. La reconoció al instante. Escúchame bien, Elena. Ese medallón no es solo una joya. Es una prueba. Y puede ser la primera real en años. Abrió la carpeta y desplegó fotos, rostros de niños desaparecidos, registros de adopciones turbias, informes policiales que parecían incompletos. Esto no fue un secuestro cualquiera, continuó. Hubo algo mucho más grande detrás. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Darío se inclinó hacia adelante. Hay una red. Una red que altera identidades de menores. Les cambian el nombre, la ropa, incluso el género si es necesario. Así los hacen irreconocibles. Las palabras golpearon a Elena como un balde de agua helada. Por un instante, no pudo respirar. ¿Estás diciendo que Lía? Es posible que haya sido criada como alguien más, dijo él, sin adornos. Y si ese niño es quien creo que es, entonces nunca estuvo realmente perdida. El corazón de Elena se desbordó en una mezcla de miedo y esperanza. Después de 5 años, la brújula no solo apuntaba a un recuerdo. Podía estar señalando el camino de regreso a su hija. Al día siguiente, Elena regresó al punto acordado. Eran las 4 en punto, llevaba una bolsa con chocolate caliente y pan dulce. Quería demostrarle a Nico que cumplía lo que prometía. Lo vio a lo lejos, sentado en la acera, como si hubiera estado esperándola. Pero sus ojos miraban nerviosos en todas direcciones. De pronto, un sedán gris oscuro frenó en seco frente a él. 2 hombres con chaquetas negras bajaron mostrando credenciales que parecían oficiales. Servicio social, traslado inmediato, dijo uno con voz dura. Antes de que Elena pudiera reaccionar, lo estaban sujetando por los brazos. Nico forcejeó, gritó, y en medio de la confusión, una palabra escapó de sus labios como un relámpago. Lía. El mundo de Elena se derrumbó. Ese nombre prohibido, ese nombre que nadie más conocía, resonó como un disparo en el corazón. Suéltenlo, gritó, corriendo hacia ellos. Pero uno de los hombres la empujó al suelo con violencia.
Nico intentó resistirse, pero sus fuerzas no alcanzaban. Lo arrastraron hacia el auto, mientras él estiraba una mano temblorosa en dirección a Elena. Ella se levantó tambaleando, los perseguía entre bocinas y gritos de transeúntes, pero el motor rugió y el vehículo desapareció a toda velocidad entre el tráfico. Elena quedó de pie en la calle, respirando entrecortado, con las manos ensangrentadas por la caída. La bolsa de chocolate estaba desparramada en el suelo, la bebida corriendo por el pavimento como si fueran lágrimas. El eco de aquel grito todavía vibraba en sus oídos. Lía. Era la confirmación que había esperado durante 5 años. Y al mismo tiempo, la pesadilla más grande de su vida acababa de comenzar. Elena llegó jadeando a la oficina de Darío. «Se lo llevaron», gritó, con la voz quebrada. El investigador encendió la laptop y pidió acceso a las cámaras de la zona. En una de las grabaciones, apareció el sedán gris doblando en dirección al puerto. «Míralo», dijo Darío. «Lo llevan hacia los astilleros». Elena temblaba. ¿Y la policía? Si avisamos ahora, los perderemos. Son profesionales. Tenemos que seguirlos en silencio. Mientras revisaban cuadro por cuadro, Elena notó algo extraño. Nico, en el asiento trasero, tenía la mano apoyada en la ventana. Parecía golpear el vidrio en un ritmo peculiar. 3 toques, pausa, 2 toques. Elena se llevó las manos al rostro. «Dios mío, es nuestro código». «¿Código?», preguntó Darío. Cuando Lía tenía miedo, inventamos un juego para avisarnos sin hablar. 3 toques, pausa, 2 toques. Era su manera de decir «tengo miedo». El investigador anotó el detalle con rapidez. Eso significa que está consciente, que quiere que la encuentres. Elena sintió un nudo en la garganta. Era la confirmación más clara hasta ahora. Nico no era un desconocido, era su hija pidiendo ayuda. Las cámaras mostraban al sedán entrando a la zona industrial cercana al puerto. Los astilleros eran un laberinto de contenedores, luces escasas y pasillos interminables. Darío encendió el auto. «Si entramos ahí sin cuidado, desapareceremos como tantos otros. Y si no entramos, la pierdo otra vez». Elena apretó la brújula en su mano. Por primera vez en 5 años, sentía que su hija la estaba guiando. Y estaba dispuesta a seguir esa señal hasta el final. El puerto a esa hora parecía otro mundo. Contenedores apilados como gigantes mudos. Lámparas viejas parpadeando en la oscuridad. Y, en medio, un almacén con una luz encendida. El sedán gris estaba allí, abandonado a un costado. Elena lo reconoció de inmediato. Su corazón quería correr, pero Darío la tomó del brazo. «Escucha, no podemos entrar de frente. Son al menos 3 hombres. Si nos descubren, será tarde». Avanzaron entre pasillos de metal, respirando en silencio. Elena sentía la brújula caliente en la palma, como si pulsara al ritmo de su miedo. A través de una rendija lo vio. Nico, atado a una silla, con la cabeza gacha, como si hubiera perdido toda fuerza. Un nudo se formó en su garganta. Dentro, las voces eran frías. «La chica recuerda», dijo uno de los hombres. «No podemos mantenerla aquí. Cuando amanezca, nos vamos en el barco». «¿Y si habla?». «Entonces la callamos». Elena contuvo un grito. La estaban llamando chica. Era la confirmación. Ese niño no era un niño, era su hija. De pronto, Nico levantó la cabeza y miró directo hacia la rendija, como si pudiera sentirla allí. Sus labios se movieron en un susurro silencioso. Una palabra que atravesó el tiempo y el espacio. «Mamá». Las piernas de Elena casi se doblaron. No había más dudas. Era Lía. Su niña, viva, recordándola. La rabia y el amor explotaron dentro de ella. Empujó la puerta con un rugido primitivo. «Suéltenla ahora». Los hombres se giraron sorprendidos. Uno levantó un arma, pero Darío disparó al techo. «Seguridad del puerto, tiren las armas», gritó. El caos se desató en segundos. Golpes, gritos, un forcejeo brutal. Uno de los hombres huyó por la salida trasera, los otros quedaron neutralizados. Elena corrió hacia la silla, desató las cuerdas con manos temblorosas y abrazó a su hija. Lía sollozaba, escondiendo el rostro en su pecho. «Siempre supe que vendrías», susurró. Elena lloró como nunca antes. La brújula brillaba entre ambas, como si hubiera cumplido su destino, guiar a madre e hija de regreso a casa. Pasaron los meses, y la vida comenzó a recuperar su ritmo. Lía seguía asustada algunas noches,
despertando con gritos ahogados. Elena dormía en un sillón junto a su cama, lista para tomar su mano y recordarle, ya estás a salvo. La psicóloga decía que los recuerdos vuelven como la marea, avanzan, retroceden, pero siempre regresan. Y con cada recuerdo que Lía recuperaba, el olor a panquecas los domingos, el sonido de una canción de cuna, un pedacito de su infancia regresaba también. Elena vendió lo que no importaba y se quedó solo con lo esencial, tiempo, abrazos y la promesa de no fallar nunca más. Un día, mientras horneaban juntas, Lía preguntó en voz baja, ¿por qué nunca te rendiste? Elena se arrodilló, la miró a los ojos y respondió, porque el amor no reconoce disfraces. El amor reconoce latidos. La niña sonrió por primera vez con paz verdadera. Y en la mesa, la brújula descansaba tranquila, ya sin necesidad de guiar. Porque había cumplido su propósito. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en las próximas. Porque a veces, incluso en la oscuridad más profunda, una simple señal puede guiarnos de regreso a lo que más amamos. Y recuerda, el amor no reconoce disfraces. Solo reconoce latidos.